El reino donde Morfeo residía no era un lugar de contornos definidos, sino una sinfonía silenciosa de colores iridiscentes y formas en constante flujo. Aquí, donde los anhelos y los miedos mortales se filtraban como vapor por las grietas del velo de la realidad, Morfeo, el modelador de formas, se movía como una corriente invisible entre las mareas de la conciencia. Su propia esencia era un reflejo de este dominio, maleable, sin ancla, un eco de la noche que le dio origen. No tenía rostro propio, solo la capacidad de asumir infinitos. Como uno de los silenciosos Oneiroi, su propósito era claro y solitario: ser el vaso a través del cual los mensajes divinos, grandes o pequeños, encontraban su camino hacia los mortales. Esa noche, una señal apenas perceptible se agitó en las corrientes etéreas, un eco débil de una preocupación terrenal que buscaba consuelo. Era una misión menor, una de las miles que conformaban el interminable tapiz de su existencia. Una madre que dudaba de su amor por su hijo, una semilla de inquietud que debía ser suavizada con una caricia onírica, una verdad insignificante tejida en el delicado tapiz del subconsciente. Sin un pensamiento consciente, su forma etérea comenzó a condensarse. No necesitaba una figura prominente para esta tarea. La sutileza era su mejor herramienta. Asumió la silueta indistinta de una anciana sabia, apenas un susurro en la periferia de la visión de un sueño, el tipo de figura que se olvida al despertar, pero cuya esencia persiste como una sensación. Se deslizó, entonces, a través del velo, el vasto e inmenso río del sueño de la mortal, una diminuta gota de consciencia divina sumergiéndose en el mar de la subconsciencia humana. Morfeo se encontró en un jardín silente, bañado por una luz lunar artificial que parecía fluctuar con cada latido del corazón de la soñante. Las flores, de un blanco níveo, se curvaban lánguidamente y el aire portaba un leve matiz de melancolía. La madre, una figura velada y joven, estaba de pie junto a una cuna vacía, sus hombros tensos, su rostro invisible, pero su angustia palpable como un halo frío. No había gritos ni lágrimas, solo la pesadez de una duda que se manifestaba en la inmovilidad de sus manos aferradas al vacío. La silueta de la anciana, apenas una sombra más profunda en la penumbra del jardín, se acercó con lentitud. No pronunció palabra, pues para estas tareas menores, la voz era una herramienta demasiado contundente. En su lugar, extendió una mano temblorosa que no tocó a la joven, sino que rozó el aire junto a ella, infundiendo en el velo onírico una ráfaga de calidez, un susurro invisible que hablaba de amor incondicional. Era la esencia de una memoria olvidada, el eco de una promesa infantil, la inquebrantable conexión que une a la madre con su cría, tejida no con palabras, sino con la propia luz iridiscente del sueño. La joven madre no reaccionó con un sobresalto, ni siquiera con un giro de cabeza. Solo, de manera imperceptible, sus hombros se relajaron 1 milímetro, el halo de angustia disminuyó, y la luz de la luna en el jardín pareció ganar un tenue matiz dorado. Había aceptado la verdad que se le ofrecía, no como una revelación impactante, sino como el regreso de un pensamiento familiar y reconfortante que siempre había estado allí. La semilla de la inquietud se había suavizado y la delicada maraña del subconsciente reanudaba su flujo natural. Para Morfeo, la misión estaba completa. Una tarea más, cumplida con la misma neutralidad con la que había abordado miles antes. Su forma de anciana comenzó a disolverse, volviendo a la maleabilidad de su esencia original. Se retiró del jardín, que ahora brillaba con una paz renovada, dejando a la madre dormida para que despertara con una certeza recién encontrada, sin recuerdo consciente de la figura que la había visitado. Era un mensajero, no un actor. Su propósito no era el reconocimiento, sino la transmisión imparcial de aquello que era necesario. De vuelta en el reino etéreo,
la forma de la anciana se disolvió por completo, y Morfeo regresó a ser la corriente sin ancla, la esencia sin rostro que era su verdadera naturaleza. Las vibraciones del sueño de la madre se desvanecieron de su percepción, reemplazadas por el murmullo constante del reino onírico, un coro de miles de millones de almas dormidas. No había pausa real en su existencia, solo transiciones de una forma a otra, de una misión a la siguiente. Era un ciclo eterno de entregas, una serie interminable de verdades susurradas y miedos disipados, todos ellos llevados a cabo con la misma neutralidad. Su existencia era la de un puente, un canal, nunca el mensaje en sí mismo. Las emociones mortales, el amor, la pena, el miedo, eran para él como colores en un lienzo ajeno. Los percibía, los reproducía si era necesario, pero nunca los sentía realmente. Su propósito era la transmisión, no la experiencia. En esta vasta e impersonal danza, cada susurro, cada visión, era un hilo más en el tapiz de la psique mortal, una hebra que él tejía con precisión fría, sin la carga del apego que pudiera corromper la pureza de la revelación. Sin embargo, en las profundidades silenciosas donde residía, a veces una corriente diferente se agitaba, una vibración más poderosa, menos fragmentada que los ecos de la humanidad, comenzaba a resonar. Era una frecuencia de una esfera superior, un llamado que rara vez llegaba a los oneiroi menores, un presagio de una intervención que iba más allá del consuelo o la advertencia trivial. Era el eco de la voluntad divina, puro y sin adulterar, esperando ser moldeado. La vibración comenzó como un temblor, no en un sentido físico, sino en la propia sustancia de su existencia sin forma. No era el lamento suave de una madre dudando, ni el eco ansioso de un futuro incierto. Esto era un pulso, una onda que cortaba el velo de los sueños como una cuchilla a través de la seda, un sonido que Morfeo, carente de oídos, percibía como una tensión creciente en la misma urdimbre de su reino. Cada latido de esta nueva resonancia traía consigo una claridad helada, una autoridad inquebrantable que no buscaba consuelo ni guiño, sino obediencia. No era un matiz en el tapiz que él solía tejer, sino un diseño fundamental que se imponía sobre todo lo demás. La voluntad divina, rara vez tan directa, se manifestaba como una luz blanca y cegadora que, para un ser sin ojos como Morfeo, se traducía en una certeza absoluta de su origen y propósito. Era el llamado de una deidad mayor, una voz sin palabras que se grababa directamente en la esencia maleable de Morfeo. No era una sugerencia, sino un decreto. La envergadura de la misión latía en la propia frecuencia de este mensaje. No una semilla de inquietud a suavizar, sino una verdad inconmovible, forjada en los yunques del destino, que exigía ser entregada con una precisión devastadora. Morfeo, el puente imparcial, percibió la magnitud del encargo con la misma desapasionada eficiencia con la que percibía un amanecer o el declive de un sueño. No había emoción en su reconocimiento, solo la preparación de su esencia para ser el recipiente perfecto. El velo entre los mundos se adelgazaba para él, no como una promesa de nuevos matices oníricos, sino como el umbral de una tarea que desdibujaría las líneas entre el éter y el dolor mortal de una manera que nunca antes había experimentado. El mandato divino, despojado de toda ambigüedad, se grabó en la esencia maleable de Morfeo. No era una imagen, ni palabras al uso, sino una infusión de propósito y parámetros. Un mortal, aún sin identificar por completo, se encontraba al borde de un precipicio de ignorancia. Una verdad ineludible, tejida con los hilos sombríos del destino y la pérdida, esperaba ser revelada. Y, para entregarla, una orden que perforaba la neutralidad de su existencia, como nada lo había hecho antes. Debía asumir el rostro de aquello que el mortal más atesoraba, la forma de un ser amado
cuya sola presencia garantizaba una confianza absoluta. La misión no era un consuelo, sino una revelación, un golpe inevitable. Esta directriz no provocó en Morfeo una emoción, pues su ser carecía de tal capacidad, pero sí una resonancia inusual. Las miles de formas anónimas que había adoptado, los susurros etéreos que había entregado con la ligereza de una pluma, palidecieron ante la crudeza de este nuevo encargo. No era simplemente un mensajero, se le exigía ser el vehículo de una herida, el puñal revestido de un rostro familiar. Un velo de amor y confianza se convertiría en el conducto para una verdad devastadora, magnificando su impacto hasta límites insospechados. La imparcialidad de su ser no se veía comprometida, pero la forma en que debía cumplirla era una disonancia perturbadora en la sinfonía silenciosa de su existencia. La verdad, que debía entregar despojada de su velo divino, era una tragedia irreversible, un final que no ofrecía redención ni esperanza. Y Morfeo, la esencia sin rostro, percibió el intrincado desafío de su entrega. No bastaba con manifestarse en el sueño del mortal. Debía encontrar la puerta de entrada a la psique en su momento de máxima vulnerabilidad, cuando las defensas se disolvían y el corazón, desarmado, era más susceptible a la impresión. Un susurro de consuelo era una brisa. Esta verdad era un ciclón, y la forma amada que debía adoptar sería el ojo de esa tormenta, dejando a su paso una estela de dolor y una realidad fracturada al despertar. La directriz de adoptar el rostro de un ser amado, de revestir la cruel verdad con la calidez de la intimidad, introdujo una complejidad inusitada en la ecuación de su existencia. No era el acto de forjar una forma lo que perturbaba su esencia maleable, sino la intrínseca contradicción de su función. Ser el portador imparcial, ahora obligado a ser el vehículo de la más íntima de las traiciones emocionales, no por su propia voluntad, sino por la imperiosa de los dioses. La verdad, por sí sola, era un rayo. Disfrazada de afecto, se convertiría en un trueno devastador, y Morfeo, el modelador sin juicio, debía ser el epicentro de esa tormenta. Con la precisión fría de un algoritmo divino, Morfeo comenzó a sondear las vastas y turbulentas corrientes del subconsciente. No buscaba un nombre ni una ubicación geográfica, sino una firma etérea, el patrón vibratorio de un apego profundo, la resonancia inconfundible de un amor que era tanto un ancla como un punto de vulnerabilidad. Se deslizó por los hilos invisibles que conectaban las almas, buscando la confluencia donde la devoción era más pura y, por ende, la potencial herida más profunda. La tarea era localizar el epicentro de un vínculo inquebrantable, pues solo allí la máscara sería lo suficientemente potente para cumplir el decreto. Fue la imagen de un joven, un muchacho cuyo espíritu bullía con una mezcla embriagadora de audacia y ternura, lo que se cristalizó de entre el etéreo murmullo de los sueños. Su aura, incluso en el reino onírico, era un faro de amor y admiración incondicional hacia una figura central en su vida. No era el joven el objetivo, sino el receptor de su devoción. Y, emergiendo de las profundidades de la memoria del muchacho, la forma que Morfeo debía emular se hizo clara. Una mujer de cabellos oscuros y ojos penetrantes, cuya sonrisa era un refugio y cuya mirada prometía protección. La misma sonrisa que ahora Morfeo debería convertir en una trampa de dolor. La asunción de esta forma no sería como las anteriores, una mera silueta o un susurro visual. Esta sería una encarnación meticulosa, una réplica perfecta no solo de la fisonomía, sino de la esencia del ser amado, el matiz de su voz, aunque no lo usara, la cadencia de sus movimientos, la chispa particular en sus ojos que solo el muchacho reconocería. Sería la manifestación de un amor genuino, invertido por un propósito ajeno y cruel. Morfeo, el espejo sin alma, se preparó para reflejar la luz más brillante de la vida de un mortal
para que a través de ella se proyectara la sombra más oscura del destino. Con una precisión fría que trascendía cualquier vestigio de sentimiento, Morfeo se volcó en la compleja tarea de la mímesis. No era suficiente con adoptar la piel y los contornos de la mujer. Su esencia maleable debía absorber y replicar cada rasgo que la hacía única, cada impronta que había dejado en el alma del joven. Desde la curva sutil de sus labios hasta el destello particular en sus ojos oscuros. Cada detalle era un hilo extraído de la trama de los recuerdos y los anhelos del muchacho, tejidos con la maestría de un artesano divino. La cadencia de su respiración, la inclinación de su cabeza al escuchar, incluso la forma en que la luz parecía refractarse en su cabello. Todo fue escrupulosamente modelado, una copia perfecta y desapasionada de lo que el amor había santificado. Las corrientes del subconsciente del joven, ricas en adoración y confianza, actuaron como un mapa detallado, guiando a Morfeo a través de los matices de la personalidad que debía emular. No sentía la calidez de esa devoción ni el peso de esa confianza, pero las traducía en gestos, en la postura del cuerpo, en la misma aura de su forma recién adquirida. Era un reflejo impecable, un espejo que capturaba no solo la imagen, sino también el eco de la voz que el muchacho oiría en su mente, el aroma de su presencia, la promesa implícita de seguridad que su cercanía siempre había ofrecido. La forma que asumía era, en esencia, la manifestación pura del amor del joven, ahora vaciada de su contenido original y preparada para un propósito ajeno. Cuando la transformación estuvo completa, no hubo un momento de transición, solo la pura existencia de la forma. Morfeo, ahora la mujer de cabellos oscuros y ojos penetrantes, se encontró en el umbral del sueño del joven. El paisaje onírico se desplegó ante él. Una antigua biblioteca bañada por la suave luz del crepúsculo, un lugar de refugio y conocimiento, donde el muchacho solía buscar consuelo y compañía. Sentado en un sillón de cuero gastado, con un libro abierto sobre su regazo, el joven dormía, su rostro juvenil enmarcado por la quietud de un descanso profundo. Las defensas de su vigilia se habían disuelto, dejando su espíritu abierto y vulnerable, listo para recibir a la figura más querida de su vida. Morfeo, en la perfecta emulación de la mujer, se movió con una gracia silenciosa a través de la nave central de la biblioteca onírica. Cada paso, cada pliegue imperceptible de su túnica imaginada, replicaba la cadencia de la figura original, cuya mera presencia había sido siempre un bálsamo. Su rostro, forjado en el crisol del afecto del joven, irradiaba una calma benevolente, una promesa de refugio que se extendía como una suave brisa por el aire impregnado de pergaminos antiguos y polvo de estrellas. Se detuvo junto al sillón donde el muchacho dormía, una visión tan tangible y real como el libro abierto sobre su regazo. Aunque sus párpados permanecían cerrados, el joven sintió la llegada de la figura. No fue un despertar brusco, sino un suave deslizamiento hacia una capa más profunda y consciente del sueño, donde la realidad onírica era indistinguible de la vigilia. Un suspiro de alivio, casi imperceptible, escapó de sus labios, y la tensión en su semblante juvenil se disipó como la niebla ante el sol. En el vasto dominio de su subconsciente, la mera presencia de ella era una afirmación, una melodía familiar que disipaba cualquier sombra y confirmaba la inquebrantable solidez de su mundo. Con una precisión escalofriante, Morfeo adoptó un gesto que el muchacho atesoraría. Una leve inclinación de cabeza, una mirada que contenía una ternura infinita, y la mano que se alzó con una lentitud deliberada, no para tocar, sino para cernirse por un instante sobre la madeja oscura de su cabello. No se pronunció palabra alguna, pues no era necesaria. La calidez invisible que emanaba de esa mano, el eco silente de una caricia recordada, se filtró en el sueño, envolviendo al joven en una burbuja de seguridad inmaculada, un santuario forjado por la confianza absoluta.
Era el preludio perfecto, el engaño más dulce antes de la inminente tempestad. Cada matiz de la forma amada que Morfeo proyectaba era una capa más en la intrincada red de confianza que ahora se tejía, no para proteger, sino para hacer aún más profunda la herida que se avecinaba. El Oneiroi, el mensajero sin emoción, observó la vulnerabilidad expuesta del muchacho, la pureza de su afecto sin reservas. Sabía que este era el punto culminante de su aceptación, el instante en que la máscara de amor se afianzaba con la mayor fuerza, justo antes de que se convirtiera en el instrumento de un desgarro irreparable. El preludio de calidez y seguridad había alcanzado su ápice. La biblioteca onírica, bañada por la luz dorada y el eco de una caricia invisible, se había convertido en un santuario impenetrable de afecto. Sin embargo, en la inmensidad silenciosa del subconsciente, las corrientes comenzaron a agitarse. No era un estruendo ni una discordancia perceptible para la mente dormida del joven, sino una alteración en la propia textura del sueño. La luz que envolvía el lugar, aunque aún dorada, adquirió un matiz apenas perceptible de frialdad, como si la sombra de una verdad inminente comenzara a proyectarse sobre el brillo de la confianza. Morfeo, con el rostro de la mujer amada, percibía la magnitud del cambio, el equilibrio precario entre el consuelo forjado y el desgarro por venir. La pureza de la aceptación del muchacho era la superficie cristalina que estaba a punto de fracturarse. La mano de Morfeo, que un instante antes había emanado una promesa silenciosa de protección, se detuvo, suspendida en el aire sobre el cabello del joven. No se retiró. Por el contrario, su cercanía se intensificó, pero la calidez inmaculada que había infundido el sueño adquirió una cualidad extraña. Era como el calor de un metal que se ha enfriado demasiado rápido, portando un eco de la forja, pero sin su ternura original. En la mirada de la mujer, aún dulce y serena, una quietud implacable se asentaba, la calma de una tormenta perfecta que aguarda su momento. Era la preparación de un instrumento, no de una persona, para un golpe preciso y devastador. El joven, aún sumido en el abrazo de su sueño, se agitó levemente. Un suspiro, ya no de puro alivio, sino con un matiz de curiosidad infantil, escapó de sus labios. Sus párpados, sin abrirse del todo, temblaron, como si su subconsciente, a pesar de las defensas desmanteladas, sintiera una pulsación inusual, una nota discordante en la melodía familiar del afecto. No era miedo, ni siquiera una advertencia consciente, sino el eco de una expectativa que se desviaba sutilmente de la trayectoria del consuelo habitual. Esperaba una palabra amorosa, un gesto familiar, una continuación de la paz que ella siempre traía. Pero lo que se cernía sobre él era el silencio premonitorio de una verdad ineludible, una revelación que rompería el delicado equilibrio de su mundo. Morfeo, desde la gélida eficiencia de su esencia, percibió la vacilación del muchacho. No era un miedo tangible, sino una fractura minúscula en la superficie de su confianza, el primer indicio de que la melodía familiar había tomado una nota discordante. La mano suspendida sobre el cabello del joven ya no prometía el bálsamo de siempre. Su cercanía era ahora una presión imperceptible, una advertencia tácita grabada en el aire. El silencio, antes un lienzo para la paz, se volvía ahora denso y pesado, cargado de una inminencia que el subconsciente del muchacho, indefenso, comenzaba a registrar. La luz dorada del crepúsculo onírico parpadeó, y un tinte más gris, más frío, se insinuó en los bordes de la biblioteca. Con una lentitud casi dolorosa, la mano de Morfeo, revestida con la forma amada, comenzó a descender. No era una caricia, sino el ademán de una clausura, un velo que se bajaba suavemente, pero con una finalidad inquebrantable. Los ojos de la mujer, réplica perfecta de aquellos que el joven adoraba, se fijaron en él con una intensidad que, si bien
mantenía la apariencia de ternura, ahora encerraba la quietud desapasionada del destino. Era el momento en que el recipiente de amor se convertía en el conducto de la verdad, y la perfecta mímesis de Morfeo se transformaba de un refugio en la trampa más exquisita y cruel. El muchacho sintió la inminencia, no como una amenaza, sino como el eco de una promesa incumplida, una canción familiar que de pronto cambiaba de tono. Sus párpados se abrieron 1 milímetro, revelando un atisbo de ojos somnolientos, no para despertar, sino para buscar la confirmación de la calidez que se desvanecía. En ese instante de vulnerabilidad expuesta, donde la confianza y la incipiente inquietud se entrelazaban, su corazón onírico se abrió por completo. Estaba listo, sin saberlo, para recibir no la caricia esperada, sino el peso ineludible de la revelación que Morfeo estaba a punto de entregar. La mano que se había cernido como una promesa silenciosa completó su descenso. No fue una caricia, sino el ancla de una revelación, hundiéndose en el espíritu abierto y vulnerable del joven. Los ojos de Morfeo, perfectas réplicas de los que el muchacho adoraba, se fijaron en él, pero la ternura se había vaciado, reemplazada por una quietud abisal, el punto cero de una verdad ineludible. En ese contacto imperceptible, en la proximidad de la forma más amada, el velo entre el éter y la cruda realidad mortal se desgarró con un silencio ensordecedor. No hubo palabras, ni siquiera el susurro de un mensaje divino. En su lugar, Morfeo infundió la verdad directamente en la conciencia del joven, no como una historia o una advertencia, sino como una sensación, un golpe existencial que reverberó hasta el tuétano de su ser. Era la fría, inquebrantable certeza de una pérdida irrecuperable, el final absoluto de una era de inocencia y seguridad, una sombra indescriptible, tejida con los hilos sombríos de lo irreversible, se extendió por el santuario onírico, silenciando el último eco de paz. Un gemido ahogado escapó de los labios del muchacho, no de un sueño, sino de una herida que comenzaba a abrirse en las profundidades de su alma. La biblioteca, antes un refugio, se retorció. Los libros en las estanterías parecieron temblar. El polvo de estrellas se disolvió en una oscuridad más profunda, y la luz dorada se fracturó en astillas de melancolía helada. El rostro juvenil del durmiente se contrajo en una mueca de agonía. Sus defensas, derribadas por la mano del amor, ahora lo dejaban expuesto a la devastación de la verdad. Morfeo, el ejecutor de la voluntad divina, observó el desgarro con la desapasionada eficiencia de un mecanismo bien aceitado. La misión estaba cumplida, el mensaje entregado con una precisión letal. Su forma, ahora marcada por el propósito cumplido, comenzó a desvanecerse en los bordes, disolviéndose de vuelta en la esencia sin rostro. Dejó atrás al joven, solo en su biblioteca onírica en ruinas, al borde de un despertar que no traería consuelo, sino una realidad irrevocablemente alterada por la amarga revelación susurrada en la voz de su ser más querido. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.